viviendo en confianza. Y este texto es un texto, vamos, súper conocido. Se enseña a los niños de la escuela dominical. Y después, a medida que vamos creciendo, a veces se nos va olvidando porque no reflexionamos mucho en él. Pero sí que veo una realidad en este texto aplicable, como toda la palabra de Dios, para nuestras vidas. A partir del capítulo 3 de Éxodo, podemos leer, estamos meditando en el 14, ¿vale? Pero voy a hacer un poquito de historia. A partir del capítulo 3 podemos leer cómo Dios busca a un hombre para usarlo y traer libertad a su pueblo. Un pueblo que estaba trabajando forzadamente para el mayor imperio del momento, del momento y de la zona donde se encontraban. Estaban trabajando para los egipcios, una gran cultura que extendió su influencia durante varios milenios. Dios siempre ha amado a su pueblo y ha tenido un plan muy concreto para su pueblo con respecto a la historia de la salvación de la humanidad. Pero ese pueblo, más allá, más lejos de cumplir con los propósitos de Dios para su vida, ellos vivieron según sus propios criterios, queriendo ser ellos los que controlaban su propio destino y comportándose como una nación más de su entorno. Dios los sacó con mano poderosa para mostrar quién era Él, quién era el Dios Yahvé, el Yo Soy, el Dios eterno, y también mostrar a los egipcios y a ellos mismos que el poder suyo era y es mayor que el de los dioses de Egipto. Pero ahora se encontraban con un nuevo desafío, una dificultad que no habían enfrentado antes. Habían sido testigos de las plagas, habían sido testigos de que habían salido con mano poderosa del Señor de Egipto, que habían estado durante más de 400 años. Y se encontraban frente al Mar Rojo. El Mar Rojo se encuentra, ahí donde están ellos, dice, en la zona de Pi-Hahirot y los valles de Migdol. Pi-Hahirot significa boca de desfiladeros. Y Migdol significa torre. Son una altiplanicie y abajo estaba el lugar donde el pueblo había pasado por el medio de un desfiladero y se iban a encontrar con el Mar Rojo. Ellos quedaron entre la espada y la pared, porque delante de ellos tenían el mar, ¿correcto? Un mar, por pequeño que sea, si te lo quieres beber, no te lo puedes beber, ¿de acuerdo? Y por detrás de ellos tenían a los egipcios, un pueblo del cual ellos habían salido, pero que no estaban nada conformes con cómo se habían ido los judíos. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué Dios los llevó a través de este cañón que desemboca en el Mar Rojo, sin una salida visible? ¿Habría caminos más fáciles para llegar al Mar Rojo? Son preguntas que le hago y a revisarlo. Si Dios estaba con ellos, por descontado que habría más caminos, si Dios era el que estaba con ellos, caminos mucho más fáciles para atravesar ese Mar Rojo o para enfrentar a los enemigos. Pero sí que encuentro un motivo por el cual Dios, pero hay muchos más. Un motivo por el cual Dios los lleva por este terreno. Es porque ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Egipto no había salido de sus corazones. Y como ha leído Pablo, ves que está diciendo, mejor no hubiese sido morirnos en las tumbas de Egipto, ¿no? En las tumbas que ellos tenían. El pueblo de Israel tenía el denominado síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es aquel síndrome en el cual el que ha sido apresado, raptado, se identifica con su raptor o secuestrador. Ellos habían salido de la tierra, pero la tierra no había
salido de ellos. Y Dios quería tratar con ellos en ese proceso, en ese camino. El pueblo de Dios se quejaba, el pueblo de Dios tenía temor, dudaba, a pesar de que este Dios que les había llevado aquí era el Dios que lo habían visto desde que Abraham fue llamado a ser su padre. Lo habían podido ver en el transcurso de su historia. Y yo, frente a las quejas, a las dudas, al temor, a pesar de que ellos habían sido experimentados en primera persona lo que Dios había hecho por ellos, por su vida, creo que hay una gran identificación que podemos identificarnos nosotros personalmente con ellos mismos. Yo no veo tanta diferencia entre ellos en el pasado y nosotros en el hoy con nuestras vidas. Seguimos dudando, seguimos quejándonos, seguimos teniendo temor, a pesar de que Dios nos ha dicho por activa y por pasiva que Él está con nosotros. Dios nos ama y a través de las circunstancias nos va a tratar. Y quisiera hacer una pequeña aplicación en esta mañana sobre este texto, entre lo que Dios hizo con Israel y lo que Dios quiere hacer con nosotros, y cómo las lecciones que encontramos en la palabra pueden ayudarnos para avanzar y que nuestra vida en Cristo, nuestra fe, sea fortalecida. ¿Amén? ¿Amén? En primer lugar, la fe se fortalece en las dificultades. Según la tradición bíblica, salieron 600.000 varones, sin contar mujeres, niños, ancianos y extranjeros que se encontraban entre ellos de Egipto. O sea, un puñado de gente, mucha gente, ¿vale? Más de 1 millón de personas. La salida suya había sido prodigiosa. Habían sido testigos de las plagas y también de cómo el monarca más importante del momento había tenido que dar su brazo a torcer frente al Dios de Israel, dejando salir de esa tierra, esa mano de obra que tenían con ellos, que les había ayudado a la construcción del imperio egipcio. Así que ese pueblo se encuentra, esa cantidad de gente se encuentra frente a un mar, un imponderable, una montaña por detrás y un ejército muy enfadado. El pueblo egipcio había sido afrentado por el pueblo judío, por el Dios del pueblo judío, y ellos no se olvidaban de lo que les había sucedido. Los judíos, eso sí, bueno, los israelitas, porque todavía no son judíos, los israelitas sí que se habían olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Sí que ellos se habían olvidado. No quedaba ni un resquicio de lo vivido hacía unos meses atrás. Según los historiadores, dicen que desde que sale Israel de Egipto a este terreno, habían pasado como mucho 3 meses, más o menos. Y empezaron con la queja de querer volver atrás. Ellos encarnaron el dicho que dice, más vale lo malo conocido, ¿habéis escuchado, no? Que lo bueno por conocer. Y se dirigieron a Moisés quejándose por lo que estaban viviendo, por el imponderable, por la dificultad que se tenían delante. Creo que nosotros nos encontramos en muchas ocasiones desafiados por tantos obstáculos, situaciones complejas, dolorosas, muros, montañas, un enemigo que busca nuestra perdición, infundiéndonos temor, para que dudemos de Dios y dejemos de confiar en Él, que perdamos de vista lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero mi querido hermano y hermana, Dios
quiere tratar con nosotros, con todos los que estamos aquí, a través de las dificultades, a través de las circunstancias que estamos viviendo. Es necesario que seamos probados para que seamos hallados, no faltos, sino aprobados de parte de Dios. Es necesario que nuestra fe sea desafiada para que vaya al crecimiento, no vaya hacia la involución o hacia el infantilismo. Hay personas que viven ancladas al pasado. Hay personas que cuando se encuentran con un desafío, lo que quiere hacer es retroceder y volver para atrás. ¿A quién quiere hacer eso? Muchísimas veces lo queremos ver todos nosotros. Y nos olvidamos que el Dios del ayer sigue siendo el Dios del hoy y el Dios del mañana. Que Él está con nosotros en cada una de nuestras dificultades y que el hoy es el mejor plan de Dios para nuestras vidas, a pesar de que a nosotros no nos guste, a pesar de que no nos agrade lo que estamos viviendo. Salomón escribió en Eclesiastés 7:10, dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay personas que dicen: aquellos tiempos siempre fueron mejores que los tiempos de ahora. Y muchas veces vivimos con esa nostalgia del pasado, idealizándola, porque cuando vivimos el pasado tampoco lo vivimos tan bien, pero ahora resulta que era lo mejor, idealizándolo y diciendo: no, era mucho mejor lo anterior. Y no es lo mismo vivir anclados en el pasado o tener buenos recuerdos del pasado. Y hay personas que sí quieren vivir ancladas al pasado. Y Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. El Dios que estuvo contigo en el pasado es el Dios que está en él hoy. Y lo he dicho hace 30 años. Es el Dios que está hoy contigo. Dios es el Dios de todos nuestros tiempos. Nos sigue amando y nos sigue cuidando. Es un tiempo en el cual vivimos que nos toca estar alertas. En el día de hoy estamos llamados a estar alerta en medio de las circunstancias para no perder nuestra confianza en el Señor. Para un país, cuando se encuentra en paz completa, donde no hay enemigos a la vista, ni así, ni de cerca, ni de lejos, es cuando es más vulnerable y más sensible para ser atacados por el enemigo. Cuando los países bajan los estatus de seguridad, estatus 1, 2, 3, 4, 5, cuando van bajando las alarmas, es cuando los países están más tranquilos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú bajas la alarma, si tú bajas tu control, tu estado de vigilancia, es muy fácil que seas atacado por el enemigo. Y podemos tener adversidades cuando estamos de bajón o estamos sin la vigilancia. Y perder de vista que en medio de todas nuestras circunstancias es Dios el que está tratando con nosotros. Hay personas que no quieren tener adversidades. ¿Quién quiere tener adversidades? Todos. Perdón, me lo he dicho mal. ¿Quién no quiere tener adversidades? Perdón, me he olvidado. ¿Quién no quiere tener adversidades? Yo no quiero tener adversidades. Pero es inherente a la vida humana tener adversidades. No es así. Y seguramente si tú tienes memoria, más de uno te lo has dejado en casa, y más de dos está contigo aquí. Queremos vivir la vida humana sin contratiempos ni conflictos, pero no hay crecimiento sin los cambios. No hay avances sin conflictos. ¿Cuándo identificas tú que ha sido el momento en el cual tu fe se ha desarrollado más en Cristo? En mi caso, ha sido cuando tengo problemas. Todos nos acercamos a Cristo
o conocimos a Cristo en momentos de dificultad, porque necesitamos algún tipo de resolución de parte de Dios. Aquel que está bien y que dice no necesito nada, no busca del Señor. Pero en los momentos de conflicto y de adversidad, cuando estamos ahí bajo el calor del fuego, es cuando decimos, Señor, no te olvides de mí, échame la mano, sácame de aquí. Y necesitamos ser tratados por Dios en medio de estos conflictos. No estoy haciendo apología del conflicto, no soy un estoico, nada de eso. Pero sí que entiendo que Dios trata con nosotros en medio de estas circunstancias. En 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 a 18, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo trata las pruebas como leves y momentáneas. Leves porque se pueden sobrellevar. En 1 Corintios 10:13 dice que el Señor no nos ha permitido que tengamos una tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que nos... Cuando digo rápido me voy mal. Un segundo, lo leo, ¿vale? 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Leve significa que se puede sobrellevar. Y momentánea es que son de corta duración en comparación con los que nos esperan en la eternidad. Cuando miras las adversidades, no te parece ni mucho menos que sean momentáneas ni que sean leves. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice, joder, vaya por lo que tengo por delante. ¿Saldré adelante de esto? Pero ellas están produciendo un excelente peso humano. Están engendrando, están creando en nosotros un excelente peso eterno de gloria. Son una auténtica escuela para el trato personal de nuestro carácter y cuál es el enfoque en nuestra vida. Las pruebas tienen como finalidad confiar en Dios, confiar en su fidelidad y en su trato de amor por nosotros. Y esto me lleva al segundo punto que tiene que ver con que Dios es fiel. Dios nos trata, pero Dios es fiel. El versículo 13 y 14 le dice Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo pensaba que Dios les había sacado de Egipto para dejarlos tirados ahí, en ese según su perspectiva del momento. Pero nada más lejos de lo que Dios iba a hacer con ellos. Si habían visto las maravillas de Dios en su salida de Egipto, ahora serían testigos de uno de los mayores milagros de la Biblia, y es la apertura del Mar Rojo. Moisés alentó al pueblo diciéndoles que no tuviesen temor de lo que tenían ni por detrás, ni por delante. Que estuviesen confiados que aquellos que le perseguían nunca más iban a volver. Y aquello que estaba por delante, Él se va a encargar de ello. No creo que se quedasen muy tranquilos por las palabras de Moisés, pero tampoco podían hacer demasiadas cosas. No podían retroceder, tampoco podían avanzar, estaban parados ahí en medio ahí, parados, ¿no? Y cuando estás en dificultades parece que estás parado.
para esta palabra que podemos. Esta batalla no le van a tener que pelear ellos. Esta batalla le va a pelear Dios por ellos. Esa fidelidad de Dios por su pueblo, no sus capacidades, no su buena conducta, iban a hacer que Dios los cuidase y los bendijese. La amnesia espiritual es muy común en nuestras vidas. Lo olvidamos. A veces nos olvidamos de la bondad de Dios con nosotros, con nuestra vida, con la de los nuestros. Hay veces que Dios pondrá en nosotros fe para que creamos lo que Él quiere hacer, pero habrá veces que Dios va a actuar en nosotros por su fidelidad, mucho más allá que nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios en muchas ocasiones trabaja a través de la fe de los suyos, pero no siempre la fe de los suyos es la adecuada. Entonces sí que podemos ver que más allá que nuestra fe sea la adecuada, la fidelidad de Dios por nosotros sí que no va a ser la manera. Y necesitamos entender que el Dios soberano y todopoderoso, conocedor de los tiempos, tiene el poder para actuar contigo como Él quiera, más allá de lo que tú creas o lo que no creas. Dios es bueno, Dios es fiel, pero la fidelidad del Señor no es para nuestras vidas. La fidelidad del Señor es para tu ánimo. Porque el Dios bueno, grande y misericordioso, dice que nos ama profundamente y que ama a sus hijos, ¿correcto? Y que Él nos va a dar lo mejor para nosotros. Pero la fidelidad de Dios no quiere decir que nos vaya a dar lo que nosotros queremos que nos dé. La fidelidad de Dios tiene que ver con darnos lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros le pedimos. A veces lo que le pedimos es lo que necesitamos, pero no siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y la fidelidad de Dios siempre será Él, en cuanto a lo que Él ve que nosotros necesitamos, darnos, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. En Romanos 8:28 dice: sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a ti. Esto es, ante conforme su propósito, son llamados. La Biblia nos dice en 2 Timoteo también, dice que si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En tantas ocasiones hemos podido ser testigos de la fidelidad de Dios con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, o a pesar de nuestras dudas, de lo que Él iba a hacer en nosotros. Cuando confiamos en el Señor de todo nuestro corazón, podemos descansar seguros y experimentar la paz que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Os ha pasado una vez que estás en medio de un mar movido, que puedes descansar y dormir como Jesús dormía en la barca? Dice el Señor, tú tienes el control. ¿Os ha pasado esto? Es decir, que está en paz, que no entiendo, está moviéndose el suelo bajo mis pies, no me funcionan las cosas, pero yo confío en el Señor y puedes tener paz. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Pues el Señor está con nosotros y quiere poner en nosotros esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo que Dios quiere hacer en ti es darte paz, que puedes confiar en Él de todo tu corazón, y yo también, y que huya de nosotros el miedo, el temor. Podemos experimentarla mucho más allá, esa paz mucho más allá de las circunstancias, porque hemos aprendido a confiar en la fidelidad de Dios. Y en tercer y último lugar, después de que sabemos que Dios trata con nosotros en las tribulaciones, de que Dios es fiel,
Pues estamos llamados a caminar según la palabra que Dios nos está hablando. En los versículos 15 y 16 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. Cuando Dios le dijo a Moisés, le pregunta: ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas esto? Está clarísimo. Para Dios estaba clarísimo lo que tenían que hacer los israelitas. Para los israelitas no sabían claro lo que tenían que hacer. Pero para Dios sí que estaba. Dice: no, tú tira para adelante. Así que dile a los israelitas que marchen hacia adelante, no que marchen hacia atrás. En Éxodo 14 dice que les perseguían 600 carros de combate. 600 carros de combate están detrás de ellos. Yo no sé hasta qué punto podían 600 carros, no sé, yo no soy una persona entendida en el belicismo, pero no sé hasta qué punto 600 carros de combate podían destrozar una población de 1 millón de personas o más. No sé si es factible luchar contra ellos. O tirar para adelante y tirarse al mar. Y no sé cuánta gente sabría nadar. No sé, son preguntas que me hago inocentemente, ¿no? ¿Cuánta gente y cuántos se pueden ahogar? Pero ¿sabéis qué creo yo? ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Según este texto, le dice que Dios se iba a cargar con los egipcios. Que los egipcios que estaban ahí detrás de Dios nunca más los iban a volver a ver. Que su labor era ir hacia adelante. Dios nos llama a proyectarnos hacia adelante. Dios se encarga de nuestro pasado. Dios se encargó de nuestro pasado. Dios nos llama a proyectarnos hacia adelante. ¿Hacia qué? Hacia su palabra. Hacia lo que Él dice, como nosotros tenemos que vivir. Dios se va a encargar de Egipto, de la esclavitud. Y Dios se sigue encargando de Egipto, de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud, del pasado, del pecado. Dios se encarga, porque Dios es un Dios que nos llama a proyectarnos hacia adelante, hacia su palabra. Todos sabemos el texto de: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el saberlo no quiere decir que lo vivamos. Porque muchas veces tenemos un conocimiento intelectual completo, pero experimental no es lo mismo. Y Dios nos está llamando a vivir en relación a que nuestro intelecto y nuestra vivencia, nuestro corazón, estén casados entre ellos. Que lo que decimos, que lo que creemos, sea lo que nosotros vivimos. Dios tomó nuestro pecado, nuestro pasado y lo tiró al fondo del mar. Y Dios quiere que nosotros proyectemos hacia lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando Dios habla, se cumple. Porque Dios no es hombre de hombre que mienta, dijo el hombre que se arrepienta. Cuando Él dice que va a hacer, Él cumple. Pero cuando Él te dice a ti que hagas, haz. Y en este caso, lo que nos estaba diciendo, o lo que le estaba diciendo era al pueblo de Israel, que lo que tenía que hacer era moverse hacia adelante. Pero hasta que ellos no se moviesen, no habría apertura del mar. Hasta que no caminasen, hasta que Moisés no fuese hacia adelante y ellos detrás, no habría aperturas. Y nosotros necesitamos obedecer a la palabra del Señor en Isaías. La palabra del Señor dice que Dios es confiable en todo tiempo. La palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La palabra del Señor nos dice que Él es bueno, su misericordia es nueva cada mañana. El llamado de Dios para nuestras vidas es obedecer a su palabra.
¿Confiamos en el Señor? Sí, confiamos en el Señor. ¿Confiamos en su palabra? Sí. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si el pueblo de Israel no hubiese cruzado el pueblo de mar? O lo hubiese entrado en los tembleques. Es decir, no, esto es muy grande, hay mucha agua, yo qué sé. Pues seguramente lo que hubiese sucedido, ojo, ya estoy especulando, es que seguramente habrían vuelto a Egipto. Seguramente, pienso yo, que habrían sido de nuevo capturados por Egipto y hubiesen vuelto a Egipto. Pero aquí vemos una historia de trato con Dios, de un pueblo que lo quería sacar del pasado para aprovechar el futuro. Un futuro donde pudiese experimentar las bondades de Dios para con su vida, el propósito de Dios para con su vida. Era una nación llamada por Dios para ser influencia en el lugar donde se encontraba. Y hoy día tú y yo hemos sido rescatados por Dios para caminar con Él. Y caminar no según nuestros criterios, sino caminar según la palabra de Dios nos dice que caminemos. La palabra de Dios es nuestra norma de vida. Y no podemos vivir como desconocedores o en desobediencia a lo que Él nos dice. Hay tantas personas que toman lo que les gusta de la palabra de Dios para sí. Dice, esta palabra me mola, me estimula, la llevo para mí, me la hago al momento. Pero dice en otras palabras, el Señor me está hablando esta palabra un poco fuerte, que me llama a la obediencia, que me llama a morir, me mete esto para el hermano. Es un poco desobediente y está demasiado entero, pero naturalmente. Pero Dios nos llama a cumplir o a llevar a cabo todo el consejo de su palabra para nuestras vidas. Dios es confiable. Amén. Creemos en Él. Y Él está con nosotros. Y esta mañana yo te quiero estimular, te quiero alentar. Y esta es mi palabra, la palabra que el Señor ha puesto en mí. Estimularnos para que, más allá de lo que podemos estar viviendo personalmente, como iglesia, tal como te puedas encontrar con el ánimo, que sepas que Dios está permitiendo todo esto para tratar con cada uno de nosotros y conmigo mismo. Pero que Él no para de tratar con nosotros, sino que Él lo que quiere hacer es que sepamos que en medio de las dificultades Él está con nosotros. Que Él nos va a llevar al mejor puerto, que es donde Él nos lleva. Y que nosotros estamos llamados a vivir en fidelidad a su palabra, que es lo que de verdad tiene propósito para nuestras vidas. Así que mis hermanos, mis hermanas, quiero animarte, alentarte, para que no te fijes en la tormenta, no te fijes en lo momentáneo, no te fijes en la dificultad, no te fijes en aquella torre, fíjate en Cristo, fíjate en la fidelidad de Dios, porque eres bueno, ya lo he dicho 20 veces. Así que mis queridos hermanos y hermanas, os animo y me animo con vosotros para que podamos enfocarnos correctamente en el Señor. El Señor va a estar con nosotros siempre. No nos olvidemos. Él nos toma la mano, un símil para llevarnos por la vida. Y que podamos caminar en confianza de lo que Él tiene para nosotros es lo mejor que podemos vivir. Que el Señor nos bendiga. ¿Paramos?